Bueno, hablando un poco sobre el contexto social y político del teatro simbólico, podemos decir que dentro de los teatros contemporáneos es uno de los primeros que se empezó a desarrollar a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Desarrolló principalmente por primera vez en París por un grupo de poetas parisinos y luego se extendió la llegada del mismo a partir de jóvenes escritores provenientes del resto de Europa y de Norteamérica. Eh, Hablando un poco sobre el contexto social y artístico, se basaba un poco en el rechazo de los postulados naturalistas y su filiación con el movimiento, y tenía una filiación con el movimiento romántico. Este simbolismo que nace en Francia no tiene un carácter nacional específico, sino más bien es un movimiento internacional. Bueno, hablando un poco sobre el teatro expresionista, podemos decir que es un movimiento que se desarrolló a principios del siglo XX. Era un movimiento modernista. eh, Se desarrolló entre los años 1905 y 1925 en países europeos, pero principalmente en Alemania. Los dramaturgos expresionistas pretendían realizar a través de un teatro mediador que el espectador renueve los ideales de la sociedad, que cambien sus pensamientos. Hablando sobre el contexto del teatro absurdo, podemos decir que fue a comienzos del siglo XX. Fue una renovación a la expresión teatral. El momento más importante que tuvo este teatro, o el que más se destacó, fue a partir de los años 50 del pasado siglo, y podemos decir que el contexto político y social estaba atravesado por la Segunda Guerra Mundial, y eso influenció mucho a este teatro. Hablando un poco sobre el teatro político y su contexto, podemos decir que se inspira en una idea marxista, que este movimiento fue desarrollado en la primera mitad del siglo XX. En lo político podemos decir que fue principalmente la lucha al proletariado por su emancipación, y en lo social era un teatro que era dedicado a la burguesía, y la clase obrera era excluida y no podía participar de este tipo de expresión artística. Voy a hablar sobre los diferentes exponentes dentro de lo que son los distintos teatros que nos tocaron a nosotros. El principal exponente del teatro simbolista, como podemos ver en pantalla, fue Maurice Maeterlinck, dramaturgo y ensayista de nacionalidad belga. Escribió muchos poemas, diferentes obras, como por ejemplo una de las más famosas fue La princesa Marlene, publicada en 1889. Bonsoir. Êtes-vous malade, Madeleine? Est-ce que vous ne m'entendez pas? Luego tenemos, como podemos ver ahí en la pantalla, al teatro expresionista. Acá se encuentra George Kaiser, que es considerado el dramaturgo expresionista por excelencia, de los mejores, y tuvo otras obras muy interesantes, como fue una de ellas, Del amanecer a la medianoche, la cual fue publicada en 1910. Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Und eine sprechende Flut überschwemmt den stillen Horizont. Ajá. Luego tenemos al teatro absurdo, que acá encontramos a Eugene Ionesco, que fue dramaturgo franco-romano, recordado como uno de aquellos principales representantes de lo que fue el teatro del absurdo.
Dentro de sus obras más resaltantes y sobresalientes podemos destacar La cantante calva y La lección, que ambas fueron publicadas entre 1950 y 1952. Vaya, son las 9. Hemos comido sopa, pescado, patatas con tocino y ensalada inglesa. Los niños han bebido agua inglesa. Hemos comido bien esta noche. Eso es porque vivimos en los suburbios de Londres y nos apellidamos Smith. Las patatas estaban muy bien con tocino y el aceite de la ensalada no estaba rancio. El aceite del almacenero de la esquina es de mucho mejor calidad que el aceite del almacenero del frente y también mejor que el aceite del almacenero del final de la cuesta. Pero con ello no. Luego, por último, encontramos al teatro político. Aquí encontramos a Erwin Friedrich Picator, que fue un director y productor teatral de origen alemán, nació en Alemania, y principal dramaturgo y teórico, digamos, de lo que fue conocido como teatro político. Sus obras y puestas en escena se caracterizaron principalmente porque fueron de carácter épico y político. La gente anda con muchos problemas de pánico, depresión, angustia. La angustia es un desarreglo físico provocado por un conflicto interno suyo. ¡Conflicto mío! Pero por favor, yo no tengo conflictos conmigo. ¿Duerme bien? No, yo tampoco puedo, ni me paso pensando toda la noche. Sí, tengo insomnio. ¿Qué ibas a Bueno, y ahora yo voy a pasar a hablar sobre la relación entre los 4 tipos de teatros. En primer lugar, estos 4 tipos de teatros fueron creados con poca diferencia de tiempo, algunos de ellos a fines del siglo XIX y otros a principios y mediados del siglo XX. Lo que estos tipos de teatro buscaban transmitir era el realismo de una novela representado en el escenario. En el caso del teatro simbólico, este buscaba representar una idea de forma sensible, cuyas intenciones se asocian más a la metafísica, contiene un contexto distorsionado de lo que viene siendo la descripción objetiva de las ideas y la expresión. Utiliza el lenguaje literario como elemento cognitivo dentro de su obra, tratando obviamente de impregnar la composición con un aire denso de misticismo y misterio. Luego estaría lo que es el teatro expresionista, el cual se opone al naturalismo, renuncia a imitar lo normal y refleja las cosas por lo que en realidad son. El objetivo de este tipo de teatro es hacer al teatro un mediador entre la filosofía y la vida. También buscaba transmitir ideas y renovar la sociedad. Dentro de este tipo de obras, el concepto de espacio y tiempo es nulo. El énfasis está en la evolución psicológica del personaje, que simboliza un sinnúmero de emociones, ideales de liberación y superación. Luego estaría el teatro de lo absurdo, el cual posee características que lo distinguen de otras modalidades del arte. Las estructuras dramáticas dentro de la obra escrita, la construcción de los personajes, las situaciones y demás recursos poseen ciertos detalles particulares. Como por ejemplo, el lenguaje puede ser dislocado, incluye frases trilladas, juegos de palabras, repeticiones y hasta suele romper con la continuidad de algún instante. El contenido de trasfondo dentro del absurdo abarca generalmente temas como la política, la religión, la moral y las estructuras sociales. Los personajes dentro del mundo del absurdo se ubican dentro de un universo incomprensible y carecen de un discurso completamente racional. Y por último, el teatro político era un tipo de teatro el cual estaba destinado a la burguesía, la clase trabajadora quedaba al margen de esta expresión
y su propuesta fue la de crear un teatro del proletariado que reflejase los problemas y más allá capaz de contribuir a su emancipación. Por último, en la segunda mitad del siglo XX, el teatro político perdió influencia, conservándola principalmente en lo que vendría a ser Iberoamérica, España y Portugal, consiguiendo con países con regímenes no democráticos. Y en estos países se extiende el fenómeno de los teatros independientes artificiales de innovaciones que buscaban resquicios en la censura para desarrollar un teatro que se ha dado a llamar de compromiso, heredero del teatro político de Piscator. Bueno, y acá finalizaría nuestro trabajo.